Un millar de docentes del sur de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, en México, se enfrentaron durante aproximadamente 30 minutos a 2.000 policías que cumplían la orden de desalojarlos luego de que ellos iniciaran una protesta en contra de una reforma educativa que los obligaba a ser evaluados para continuar en sus cargos o lograr un ascenso. Luego de los fuertes choques, según las autoridades, 12 personas resultaron heridas, entre ellas 5 manifestantes y 7 policías. Además, los agentes de seguridad detuvieron a 2 docentes. Una batalla campal se vivió en la autopista El Sol en la entrada sur de Chilpancingo, suroeste de México. Los protagonistas, ciudadanos dedicados a la docencia. Maestros del sector iniciaron una marcha pacífica que acompañaba a los viajeros rumbo al puerto de Acapulco, dificultando el flujo vehicular. La tensión se registró cuando la policía solicitó a los manifestantes desalojar las vías que permanecieron bloqueadas por más de 4 horas. Los profesores que acudieron a la protesta solicitaron un tiempo para llegar a un acuerdo. Los minutos corrían en contra de la paciencia. Al lugar llegó el gobernador de Guerrero, Moisés Alcaraz Jiménez, quien solo se dio por enterado de la situación, pero no intervino. Ante el alto número de personas, las autoridades desplegaron 25 vehículos para mantener el control del sector. Los docentes exigían una mesa de diálogo, pero los uniformados necesitaban desalojar las vías. Las dos partes nunca se pusieron de acuerdo, por lo que los agentes de seguridad iniciaron su tarea, desatando la ira de los maestros. Mientras las filas antimotines avanzaban, los profesores parecían haber dejado de lado sus libros y recintos de clase para empuñar piedras y palos con los que agredían a las autoridades. La tensión se prolongó por 30 minutos. Los maestros usaron bombas molotov en contra de las autoridades y estas a su vez respondieron con gases lacrimógenos. El bloqueo en la vía del sur de Chilpancingo sería el tercero en 2 semanas por parte de los docentes que pertenecen a la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero, que no han llegado a un acuerdo con las autoridades del sector ante los cambios en la ley que, según los maestros, perjudicaría sus labores. NTN24 establece contacto directo en Ciudad de México con Alejandro Sánchez, él es secretario general del Partido de la Revolución Democrática, PRD. Señor Sánchez, bienvenido al informativo de NTN24 para toda nuestra teleaudiencia en América Latina, Estados Unidos y el Caribe. Buenos días. Un abrazo, estimado Ronald, Karen, así como al auditorio de América Latina y de Estados Unidos. Muchísimas gracias. ¿Qué opinión le merece esta intervención violenta a la fuerza que hicieron las autoridades en este zona de Chilpancingo, estado de Guerrero, para controlar una manifestación de educadores? Es una demostración de fuerza de Enrique Peña Nieto, que al mismo tiempo demuestra la debilidad de un gobierno que no tiene capacidad para construir los acuerdos necesarios cuando hay inconformidad social. En el fondo, tenemos que es producto de la aprobación de una reforma educativa que se aprobó sobre las rodillas. Un tema estratégico para cualquier país del mundo es la educación. Sin embargo, Enrique Peña Nieto presenta una propuesta de reforma educativa que no tuvo las consultas, las opiniones necesarias de todos los actores que están involucrados en educación, principalmente los maestros. No fueron tomados en cuenta para este tema de la reforma educativa y ahora pues ahí tenemos lamentablemente los resultados. Señor Sánchez, se trata del tercer bloqueo que hacen los profesores del estado, de esta zona del estado de Guerrero en menos de 2 semanas. ¿Por qué el gobierno no accede a este diálogo? ¿Qué sostienen las autoridades para justificar esa falta de diálogo entre los profesores y las autoridades? En el fondo es que esta imposición de la reforma educativa está poniendo en riesgo, entre otras cosas, la estabilidad laboral de los trabajadores de la educación
no está mejorando la reforma educativa, los servicios de la calidad de vida y en particular de la calidad educativa de las y de los mexicanos. De tal manera que ese es el problema de fondo que tenemos. En este sentido, ¿qué herramientas o qué ayuda le brindarían ustedes a este sector educativo que reclama mejores condiciones laborales y que están en contra de las decisiones que ha tomado el gobierno? ¿Estarían ustedes dispuestos a brindar algún tipo de orientación, apoyo político para el beneficio de estas personas? Sí, efectivamente, ya hay la posibilidad de dar una orientación jurídica a través de amparos en contra de los efectos laborales de la reforma educativa. Pero lo más importante es que nuestro partido, el PRD, manifestamos nuestra solidaridad con el magisterio, que por cierto, no es solamente en el estado de Guerrero, también es en Oaxaca, en Michoacán, en Chiapas, todos se agrupan en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que incluso ha declarado que la próxima semana hará una convocatoria para una movilización en la Ciudad de México. Nosotros esperamos que antes de que esto suceda, el gobierno federal establezca puentes de diálogo verdadero que tomen en cuenta la opinión de los principales actores en la educación, los maestros. Bien, Alejandro Sánchez, secretario general del Partido de la Revolución Democrática PRD de México, gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Que tenga buen día. A ustedes, gracias a la empresa por la oportunidad, pero sobre todo el profesionalismo de ustedes dos.